Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas con toda la información de la Cámara de Diputados. Hay mucho para analizar todavía de lo que dejó la última sesión especial. Vamos a compartir con ustedes los principales títulos. Hablamos sobre este proyecto de ley, principio de inocencia fiscal. Es un proyecto que viene con modificaciones que se proponen al Código Civil y Comercial, Así que en un ratito vamos a estar contándoles los detalles sobre este principio de inocencia fiscal. Después del temporal se aprobó la declaración de emergencia para los distritos bonaerenses y también algunos de la provincia de Santa Fe. Todo esto logró ser votado por unanimidad. Esto tiene que ver con el último temporal que afectó principalmente estas zonas y que dejó a muchas personas en situación de volver a empezar. Así que por eso es que se necesitan de estas partidas especiales. Bueno, después de presionar con distintas concentraciones y marchas, los diputados lograron aprobar y girar al Senado ahora la emergencia en discapacidad. Esto tiene que ver con una fecha límite, que es desde que se sancione la ley hasta el 31 de diciembre del 2027, y tiene el interés de mejorar sobre todo las condiciones de trabajo de aquellos que están en relación con las personas que tienen condición de discapacidad, ya que quedó expuesto en las distintas comisiones, pero particularmente en la Comisión de Discapacidad, que los salarios están muy retrasados. Estoy hablando de las personas que están a cargo de los talleres protegidos o los transportistas o asistentes terapéuticos especiales que tienen sus salarios totalmente atrasados y por lo tanto van dejando de dedicarse a esa actividad y eso deja desprotegidos los tratamientos de las personas con esta condición. Bueno, hola Debbie, ¿cómo vas? Buen Bienvenida. día, Meli, ¿cómo estás? Recuperándote. Recuperándome de la sesión. Sí. A propósito de eso, finalmente el texto que se aprobó dice que la emergencia está hasta el 31 de diciembre del 2026 con la posibilidad de que se extienda un año más. Que se prorrogue un año más. Exactamente, sí. Ah, perfecto. Buenísimo. Una negociación de último momento para reunir los votos suficientes. Sí, buenísimo. Mientras se daba la sesión, que empezó demorada, ese colectivo, el de discapacidad, acompañó la movilización del miércoles que se dio con otros colectivos que se expresaron durante varias horas en la plaza. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Bien, ¿y un vos? Placer. Bien, llegar al viernes ya es un placer. Es un montón. Es un placer y es Sí. un montón, así que muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy con distintos temas traes un nuevo proyecto del diputado Chumpitaz. En realidad, ¿eso sos vos? En realidad, no. yo te cuento cómo es la cocina. Vos yo lo traje. A vos, Carreño, así que... No. Yo lo traje y le dije, Sí. no, hacelo vos, Debo. Ah, bueno. No, mentira. Un trabajo entre No, vos. hoy te voy a contar Me están volviendo loca. Yo ya no sé si es verdad, si es mentira. En realidad, hoy creo? lo que vamos a hacer es un trabajo conjunto con Debo, porque Bien. traje en Ahí suena placas más creíble. Exacto, la explicación de por qué el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió elegir a quienes forman parte de la comisión del Pacto de Mayo. Recordemos que ha quedado en el tiempo, estamos hablando del 9 de julio, cuando se firmó el Pacto de Mayo, que fue la firma cerca de julio. cumplir un año de eso. Por eso mismo, y el presidente de la Nación, a través de un decreto, cambió un artículo que lo que hace es justamente cómo van a ser las autoridades, cuáles son, y las eligió directamente a través de un DNU, por eso vamos a estar hablando justamente de ese tema. Perfecto, muy bien. Bueno, y seguimos analizando entonces lo que dejó esta última sesión especial y ¿está la posibilidad entonces que se convoque una para la próxima semana? ¿Apa, ya decís? No sé, les consulto a ustedes. Esta semana porque se deslizó eso en la sesión. Y pasa que quedaron algunos temas pendientes. Bueno, el tema Libra. Exactamente, el tema Libra que no logró resolverse en el recinto, la sesión fue muy larga, entre otras cosas, porque fueron como 2-3 horas de debate reglamentario para ver si el cuerpo podía definir las autoridades de la comisión, que se da una particularidad en esta comisión y es que es par. Todas las comisiones del Congreso, Diputados, Senado y las mixtas son impares. En este caso, al ser par, se produjo un empate y sigue trabada. ¿No era la AFA? Era el chiste era de Libra. Totalmente, el chiste de los 38-38. Bueno, acá es 14-14. Bueno, ahí Oscar Agos Carreño, que vos lo traías a colación, trató de fundamentar citando el libro del padre de Martín Menem, Eduardo Menem, que acá en el Congreso es como la Biblia,
supuestamente el libro de Eduardo Menem le daría la razón a la oposición, como fue. Justo. Después de varias horas, sí, medio irónica la cuestión. Sí. Bueno, después de varias horas de reglamento el tema se pospuso. Lo que va a pasar esta semana que empieza es que se va a reunir la comisión, pero los diputados están pensando algún plan B, plan C, plan D para destrabar el tema, porque la verdad es que ya se está embarrando mucho, no prospera. Bien, vamos a la provincia de Formosa con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida al diputado Fernando Carvajal. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Buen día, un gusto para mí. Bien, buen día. Bueno, a ver, aclárenos un poco y qué mirada tiene usted sobre esta cuestión que pasó, que finalmente no se logró resolver dentro del recinto con las autoridades o designación de autoridades para investigar políticamente el caso Libra. Sí, primero, bueno, recogiendo un poco lo que decía Débora, no creo que el tema de que sea una comisión par sea fruto de la casualidad, sino que es parte de uno más de las triquiñuelas de Martín Menem como presidente de la Cámara y haciendo efectivo la conformación del bloque de la impunidad, que es el bloque de La Libertad Avanza y sus bloques vasallos que están tratando de impedir el funcionamiento de la comisión. Es decir, acá hubo una decisión política de Martín Menem de trabar el funcionamiento de la comisión. Ese ha sido el objetivo y hasta ahora lo vienen logrando. Yo creo que esto va llegando a su fin, porque lo cierto es que si bien no se logró imponer el criterio de elegir las autoridades por vía del plenario, lo que sí logramos fue que se comience a trabajar la comisión. El día miércoles, a mí me acaba de llegar la citación, el día miércoles el día martes a las 16 horas se va a estar reuniendo la comisión, bajo la coordinación del secretario parlamentario de la Cámara. Seguramente vamos a hacer algún intento de resolver la cuestión de las autoridades, pero aunque así no fuera, igualmente vamos a comenzar a funcionar. Esta es la decisión que existe. La comisión está constituida, esta es la posición también del oficialismo, por lo cual, como toda comisión, tendremos que empezar a trabajar. Lo haremos de manera más orgánica, si el bloque de la impunidad afloja un poco, y si no, tendremos que ir juntando los antecedentes que existen de otra manera y trataremos de lograr juntar la mayor cantidad de información. Lo que yo quiero decirle al presidente Menem, al presidente de la Nación, es que nosotros al vencimiento de los 3 meses vamos a estar emitiendo el informe como sea, con la información que tengamos. Si ellos quieren aportar su versión de los hechos, van a tener la posibilidad de hacerlo. Si quieren seguir haciendo lo que vienen haciendo, que es esconder todo, que lo hagan. Pero nosotros vamos a recurrir a todas las fuentes de información disponibles para hacer el análisis de cómo se configuró la estafa Libra y quiénes son los responsables. Y respecto de las autoridades, ¿cómo va a dirimirse eso? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Nosotros estamos pensando alternativas que permitan destrabar esto, pero sobre todo hacemos un llamado a la reflexión a los bloques vasallos del oficialismo. A ver, yo le pregunto a De Loredo si realmente va a seguir siendo cómplice de una estafa. O sea, usted no hay dudas que del caso Libra se trató de una estafa prediseñada. No hay ninguna duda de que existió una estafa. Lo que hay un montón de dudas es quiénes son los responsables, los autores, cómplices y partícipes de esa estafa. Pero que la maniobra fue una estafa, no hay ninguna duda. Ahora, si el presidente Milei es responsable o no, si Karina Milei fue parte, si hay diputados y autoridades de la Cámara responsables, esto es lo que queremos investigar. Ahora, que la maniobra fue una estafa, no hay ninguna duda. Esto lo dicen todos los expertos en criptomonedas y lo decimos todos los abogados que sabemos cuáles son los requisitos para configurar una estafa. Y lo está diciendo la justicia de Estados Unidos y la justicia argentina, que la están investigando como una estafa. Y que están tomando medidas de inmovilización de capitales multimillonarios en dólares justamente para proteger a las víctimas de la estafa. Sí, pero, bueno, sí, pero tengo una preguntita más. Pero, ¿no hay algo como
un gris? ¿En qué sentido se lo pregunto, diputado? Igualmente para algo existe la comisión investigadora, ¿no? Todavía no tenemos todos los elementos, pero justamente al tratarse de un modelo de negocio, lo voy a poner en estos términos, que son estas criptomonedas, a donde hay una fuerte presencia de la especulación, lo que en su momento el propio presidente de la Nación habló que es parecido a una timba. No hay algo, digamos, difícil de probar en el sentido de cuál es el borde entre la estafa y esta especulación, y en todo caso la pregunta correcta sería, desde el punto de vista legal, ¿qué determina, ¿no?, que el Código Penal entienda que hay una estafa? ¿Qué describe el delito de estafa? Te lo voy a graficar con un ejemplo. Sí. Cuando yo voy al casino a timbear, ¿sí? Yo sé que si juego al rojo, tengo la mitad de las posibilidades de ganar. Si yo voy al casino y juego al rojo y sale el negro y pierdo, está claro que está dentro de las reglas del juego. Ahora, si yo voy al casino y juego al rojo y resulta que sale el amarillo, porque ese casino cambia las reglas del juego y te pone el color amarillo y resulta que el amarillo no está, entonces hay una estafa. Esto es más o menos lo mismo. Acá no se está hablando del riesgo propio de una criptomoneda, que es otra cosa. Si no es el riesgo financiero, acá lo que hubo es una maniobra claramente orquestada que además fue exitosa como maniobra defraudatoria. Porque no es que la plata se perdió y nadie ganó. Acá hay 4 pícaros, o 5, o 6, eso es lo que tenemos que ver, que se quedaron con cientos de millones de dólares. Entonces no es que fue el riesgo propio de la operación financiera. Entendí. Ahora, en lo que vos me dijiste, está la razón de este pedido de comisión investigadora. El presidente no puede dedicarse a promocionar timbas financieras. Si esto lo hizo, esto solo es, aunque sea cierto lo que dijo, eso solo le genera una enorme responsabilidad política. Claro. Porque el presidente tiene que estar dedicándose a gobernar y a cuidar el interés de los argentinos y no a la timba financiera, ni él ni sus amigos. Entonces, eso solo es lo suficientemente grave. Pero en realidad hay algo más grave todavía, porque recordemos que lo que el presidente utilizó para inducir a los estafados a invertir fue que esos fondos se iban a usar en programas de desarrollo de la Argentina. Sí. Y esto está comprobado que fue absolutamente falso. Nunca hubo posibilidad alguna de que esos fondos vinieran a la Argentina ni fueran utilizados para desarrollo. Y eso es lo que desde el punto de vista jurídico configura para nuestro derecho lo que es el ardid o el engaño. Perfecto. Sí, es decir algo que no es cierto. Perfecto, clarísimo. Debbie. ¿Qué tal? Diputado Débora Durieta lo saluda. Usted, al pasar, ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Al pasar mencionaba que la justicia de Estados Unidos está avanzando, la justicia en la Argentina está avanzando. Es evidente que desde el oficialismo se busca trabar esta comisión. Lo vimos desde la reconfiguración de los bloques hasta el empate y ahora esto que pasó en la última sesión. ¿A qué le tiene miedo el oficialismo? ¿Qué puede pasar en la comisión que no esté pasando en la justicia local o en la justicia internacional? ¿Qué facultades tendría que tanto le preocupan al gobierno que en vez de aprovechar esa instancia para demostrar que es inocente, prefiere hacer todas estas jugadas? Bueno, está muy claro. A ver, yo lo dije desde el día que promovimos la comisión, Débora. Una de las funciones de la comisión es exponer ante la opinión pública lo que pasó. Que esto la justicia tarda mucho más tiempo en hacerlo porque vamos a tener que esperar el juicio oral, que seguramente, tal como funciona nuestra justicia, va a ser cuando Milei haya terminado su mandato el 10 de diciembre del 27, digamos. Que ya no va a ser presidente y entonces ahí seguramente va a ser sometido a juicio acá y quizás en Estados Unidos. La comisión, una de las funciones previstas constitucionalmente de los objetivos políticos que nosotros tuvimos cuando impulsamos fue que la ciudadanía adquiera la información de primera mano. Esto es lo que les duele. Las comisiones han servido para esto. Yo pongo siempre el ejemplo del fantástico funcionamiento que tuvo la comisión que investigó el hundimiento del submarino, que si bien no resolvió la cuestión desde el punto de vista jurídico, sí sirvió para que se escucharan todas las versiones posibles que había sobre esto.
Y esta es una de las funciones que tienen las comisiones investigadoras. Y esto, claro, es lo que le preocupa al gobierno, que juega al ocultamiento. Reitero, entiendo perfectamente esto en la lógica política de un gobierno que sabe que de esto no tiene modo alguno de defenderse. Ahora, los bloques aliados empiezan a convertirse en cómplices de la corrupción. Y yo no creo que nadie sea cómplice de estas maniobras de forma gratuita. Por lo cual le vuelvo a preguntar a Rodrigo de Loredo, a los del PRO no le pregunto nada porque ya los absorbieron, son parte. Pero a estos otros que se siguen diciendo radicales, ¿por qué son cómplices de la estafa cripto Libra? Si tienen intereses económicos o políticos en impedir que se sepa lo que pasó. Diputado Carvajal, Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Estaba pensando un poquito en lo que se viene de aquí en adelante en la Cámara de Diputados. Ayer ingresó ya el proyecto que fue presentado, recordemos, por Juan Paso, el titular del Arca, y por por José Luis Espert, el diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuestos de aquí de la Cámara, en donde, bueno, finalmente apareció el proyecto de ley que sumaría algunas adhesiones o no por parte de los gobernadores que faltarían adherirse. Digo, ya hubo algunas conversaciones internas donde se empiece a comentar que comience el debate ya la semana próxima aquí en la Cámara de Diputados, ¿o será tema para la otra semana? Mira, yo hice una primera lectura del proyecto porque nos acaba de llegar en realidad. Creo que hay varios aspectos. Hay uno primero que tiene que ver con el aumento considerable de todos los fondos para lo que tiene que ver delitos tributarios. Sí. En principio, con eso nosotros estaríamos de acuerdo. El sistema penal tributario tiene que estar reservado a los grandes evasores. Cuando baja mucho se termina masificando y lo cierto es que la justicia penal federal no está en condiciones ni siquiera de procesarlo y no es conveniente tampoco como decisión de política criminal. Por lo cual es razonable reservar el sistema de administración de justicia penal en el caso de la evasión tributaria para los grandes evasores. Así que desde ahí, en lo del monto nos parece razonable, nosotros estaríamos dispuestos a discutir, después hay que hacer la lectura fina de cuáles son los importes en ese sentido. Aprovecho para decir que está pendiente y es urgente hacer lo mismo con los valores de los delitos de contrabando, porque hoy está entrando dentro de la justicia penal lo que son infracciones aduaneras, porque los valores han quedado absolutamente desactualizados como consecuencia de la inflación acumulada de Alberto Fernández y Javier Milei, que sigue siendo altísima. Así que ahí hay también una corrección para hacer. Después hay cuestiones técnicas que tenemos que mirar más fino. Está la cuestión de la prescripción, de la regulación de los plazos de prescripción de los delitos tributarios. Ahí hay un cambio de paradigma que nos parece interesante discutir, que tiene que ver con si esa prescripción, el Arca tiene la obligación de aplicarla de oficio. Normalmente esto no era así, era el contribuyente el que tenía que hacer el planteo de prescripción, y esto nos parece un área interesante de discusión. Yo, si lo pienso como abogado y como contribuyente, digo, está bueno. Si lo pienso desde una perspectiva de organismo contribuyente, una mirada más fiscalista, bueno, puede implicar a veces renunciamiento de derechos para el fisco, pero nos parece un área interesante desde el punto de vista técnico y legislativo para discutir, y no estamos totalmente en contra de la propuesta del gobierno en este sentido. Hay otras cuestiones más tributarias que la verdad que todavía yo no soy especialista en tributario, así que lo estamos analizando, pero en líneas generales diría que es un texto legal que estamos dispuestos a dar la discusión y ahí adelantamos algunos temas que estamos dispuestos a acompañar. Sí, diputado, le quería consultar breve, porque ya no nos queda tanto tiempo, sobre ¿qué es lo que piensa que va a pasar si el gobierno veta, como anunció, el tema de todo el paquete previsional, las mejoras para los jubilados que todos los miércoles se expresan con consecuencias, ¿no? En la Plaza del Congreso, el gobierno ya anunció que esto va en contra de la meta del equilibrio fiscal y entonces no puede acompañar. Quería saber ahí qué se imagina que va a pasar, si se puede o no se puede defender esa ley aquí, o insistir con esa ley aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados.
Primero, permitime desmentir la afirmación. Este proyecto tiene establecido cuáles son las fuentes de financiamiento, por lo cual el presidente nuevamente, como en tantas otras cosas, miente cuando dice de que esto afecta el equilibrio fiscal. Sin duda que nosotros vamos a insistir en caso de que venga, y va a depender de cuánta plata invierte el gobierno en salir a comprar diputados y gobernadores para intentar impedir el veto. Tuvimos una triste experiencia la vez anterior, pero nosotros no nos resignamos y vamos, por supuesto, que en caso que se concrete el veto, vamos nuevamente a dar la pelea legislativa que corresponda. Y reitero, veremos nuevamente si hay este festival de tránsfugas y vendidos que tuvimos con la vez anterior o empezamos a recuperar un poco de la decencia política. Gracias, diputado, sobre todo por haber sido breve. Muchas gracias, muy amable por ese contacto con nosotros. Bueno, ahí sobre el final el diputado Carvajal dio toda una definición, ¿no? A ver si está, bueno, si fuera así que se han comprado voluntades, es realmente muy grave. Bueno, es cierto que las miradas por parte de la oposición y los impulsores de la sesión que ocurrió esta semana están puestas justamente en el cierre de alianzas y en las negociaciones gobernadores-Casa Rosada, y lo que te dicen es, de eso va a depender que el gobierno reúna los famosos 87 héroes para blindar los vetos presidenciales, que ya tanto el presidente como el jefe de gabinete como el vocero presidencial avisaron que así va a ser, ya sea para la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional, así como también la recomposición en los saberes previsionales. Así que se va a venir una seguidilla de vetos y una seguidilla por parte de acá del Congreso para insistir. Todo esto todavía no pasó por el Senado. No, claro, estamos adelantándonos, adelantándonos a lo que podría suceder. También les consulto, ¿puede suceder que se vete parcialmente? ¿Puede haber un veto que sea parcial? Eso se esperaba, por ejemplo, cuando se vetó la fórmula. ¿Te acordás que hubo un veto presidencial por el tema? Sí, a lo que hacía mención recién el diputado. En esa oportunidad, sí, perdón, yo estoy acostumbrada a hablar del oyente. En esa oportunidad se esperaba que algunos ítems el presidente no los vetara. Por ejemplo, el que establecía el cálculo de la fórmula previsional en sí. El ajuste en sí previsional. Entonces, porque ¿qué pasa? Desde la Corte Suprema vienen insistiendo desde hace tiempo que ese cálculo lo debe hacer el Congreso. La expectativa en el Senado, sobre todo del PRO, que acompañó algunos artículos y otros no, era el presidente va a hacer un veto parcial. Lo cierto es que no, hizo un veto total, y lo que dicen siempre en Casa Rosada es el presidente ve una curva y acelera. Gonza. Sí, lo mismo. En este sentido, me parece que lo que se espera es que directamente haya un veto total a lo que es esta iniciativa, en sí por la idea. Me da la impresión de que el gobierno nacional tiene la idea de generar su propia política, y que si lo hace de manera macro, no a través de un proyecto en donde le impongan, y sobre todo por la modificación de los números. Eso no quita que si sucediera esta cuestión del veto total, digamos, el Poder Ejecutivo podría tomar alguno de esos aspectos y también darlos por decreto. Vamos a suponer el aumento del bono, supongamos. Sí, totalmente. Entonces, no sé, no quiero que sea de 110 porque siento que no me dan las cuentas, pero quiero que sea de 99. También podría el gobierno ir en ese sentido, porque el tema jubilatorio es un tema muy sensible y cada vez estamos más cerca de definiciones más importantes a nivel elecciones, con caras que son muy cercanas a la Libertad Avanza. Pausa cortita y en un ratito seguimos con más y les contamos sobre todo los proyectos de los diputados y las diputadas antes de que lleguen al recinto. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados.
Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, lo decíamos antes de ir a la pausa, que, ¿se acuerdan? El año pasado se celebró el Pacto de Mayo, pero en realidad no se celebró en mayo, se celebró en julio, en otra fecha importante para nuestra patria. Y ahí en Tucumán, en la casa, pero no se le dice la casita. No, en Tucumán te retan si le decís la exactamente, casita. en la casa de Tucumán se celebró esta reunión, este Pacto de Mayo, ni bien empezaba esta gestión, ¿no? La libertad avanza, el poder ejecutivo nacional disponía que era importante acordar sobre unos puntos. Pero claro, Gonza fue hacia atrás y dijo, pero este Consejo de Mayo no está funcionando. Claro, básicamente, Meli... ¿De qué dependía? Sí, más que de qué dependía es quiénes son los encargados de atar los hilos, básicamente, para después lo que se genera y se conoce aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Congreso en general, como una iniciativa. Porque uno dice, bueno, se firmó el Pacto de Mayo. Fueron los gobernadores que decidieron firmar ese pacto, que fueron 18, si no me falla la memoria, y que en definitiva, claro, estuvieron en Tucumán el 9 de julio, pero lo que había sido aquel Pacto de Mayo que se tuvo que postergar por una cuestión de proyectos, iniciativas que se estaban tratando aquí en la Cámara, y también lo que implicaba una organización de, bueno, que den el sí los gobernadores, la organización, que todos puedan concordar y estar justamente de acuerdo y estar reunidos justamente para la firma del mismo. Se terminó firmando en otra fecha patria, que es el 9 de julio, el Día de la Independencia. Bueno, vamos a hacer un breve repaso porque la noticia que se conoció ayer es que a través de un DNU, el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo, ¿para qué hicimos el Pacto de Mayo si por ahora el Consejo de Mayo no está funcionando porque no se han designado a sus integrantes? Bueno, venga para acá el papel, yo lo firmo y los elijo. De esta manera fueron elegidos los integrantes de este consejo a través de la estampa y de la firma de Javier Milei, que también tuvo la firma del jefe de gabinete Guillermo Francos en esto que es un decreto más, que es el 382 del 2025. Digo uno más porque hubo otros decretos, como bueno suele suceder en todas las presidencias, en este caso para la elección. La pregunta es, ¿qué es el Consejo de Mayo? ¿No? Porque esta es la gran pregunta que inclusive muchos tal vez hasta se habían olvidado del Pacto de Mayo. Julio Cobos nunca se olvidó. Bueno, Julio La Cobos no. pregunta en los pedidos de informe, no se olvida Julio Cobos. No se olvida, está muy bien. ¿Hizo un proyecto? Cuando fue el pedido de informes, él preguntó por el Pacto de Mayo. No, lo tiene muy presente. Claro. Y en Twitter varios lo tenemos. O sea, sobre la evolución sí, y como en qué quedó esto. Claro, en qué quedó. Pero no nos olvidemos que también hay una parte de la sociedad, imagino, no sé si, no creo que la preocupación de la sociedad sea solo la qué mía, quedó del Pacto de Mayo. Sí, yo lo preguntaba muy seguido. Como a Débora Durieta, que seguramente sí se pregunta todos los días antes de dormir. Me levanto. Eso y la ley de hojarasca son mis dos preocupaciones. La ley de hojarascas, la ley de los dos temas que espero con de modernización. Pero la realidad es que no nos tenemos que olvidar que en aquel momento fue una transmisión, diría, histórica, la del Pacto de Mayo con Tucumán como la gran sede, donde se vio una imagen muy fuerte de apoyo de los gobernadores en este sentido, con la presencia también de Jorge Macri, y en donde se llevó a cabo la firma de este Pacto de Mayo, que desemboca, claro, en la creación de un Consejo de Mayo que es la herramienta fundamental, institucional, para que se le dé una forma legislativa a lo que fue el Pacto de Mayo. Es decir, después de la firma, ¿qué viene? El trabajo. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, dentro de este Consejo,
¿Cómo se trabaja, cómo se elabora este consejo? Bueno, principalmente con los integrantes. Como no estaban designados, ahora Javier Milei los designó. ¿Y ahora qué viene? Bueno, justamente la tarea que tendrá cada uno de los mismos, que son las distintas patas de los distintos sectores, para generar iniciativas de acuerdo. Y acá, obviamente, que vendrá un suceso en donde habrá que ver cuántos acuerdos hay y cuántos no para generar este tipo de iniciativas. Pero se supone que a través de esta firma hay un cierto pacto, ¿no? Veremos en definitiva si esto se cumple. El nuevo decreto lo que hace, el 382/2025, es modificar el artículo 5 ¿de qué? Del decreto 617 del 2024, que es justamente el decreto por el cual se firma el Pacto de Mayo. Y habla sobre los integrantes del Consejo de Mayo y sobre todo de la integración del mismo, de cuáles van a ser justamente los casilleros que deben completarse para elegir a los mismos. Y ahora vamos a leer un fragmento importante del fundamento del texto original, que en este caso nos sirve para entender, porque uno dice, ¿y por qué Javier Milei tuvo que sacar un decreto casi un año después para elegir a los integrantes? Bueno, el fundamento principal de este decreto 382/2025, no se han recibido propuestas de los consejeros que lo integran en representación de las provincias firmantes del Pacto de Mayo y de Cava, del Senado, de la Honorable Cámara de Diputados, de organizaciones sindicales de tercer grado y de las entidades gremiales empresariales de tercer grado. Es decir, básicamente no hubo trabajo en este sentido a la hora de elección, hubo otras prioridades, por ende voy a poner esto en marcha y las voy a elegir. Y a partir de ahora lo que nos queda es repasar, bueno, justamente cuáles son estos integrantes, y de acá se puede empezar a deshilachar, a poder tratar de desasnar el análisis de, bueno, qué caras, qué partidos, qué representación, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente placa, ahí vemos las imágenes. Clarísimo, el primero, en representación de las provincias, que vemos ahí firmantes, el elegido, el consejero elegido fue justamente Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, con el cual el análisis principal que se entiende es que es un hombre del radicalismo, con el cual las patas principales del gobierno, Karina Milei, por ejemplo, la secretaria de Presidencia de la Nación y hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, tiene buen diálogo y está trabajando al igual que con Lule Menem. Después también tenemos el análisis de por qué Carolina Lozada, del Senado, en representación de los senadores, bueno, también de la pata radical, con buen diálogo. Se busca, fíjense, personas bastante dialoguistas, porque uno dice, ¿no? El consenso, como se llama este programa, el consenso, el diálogo, los acuerdos, para un Pacto de Mayo es fundamental. Porque más allá de que ya se partió de 10 puntos principales, de bases que han arreglado y que han firmado, en definitiva, cuando se generen las iniciativas de ese pacto, bueno, hay que ver si todos después están de acuerdo en estos lineamientos. Por eso se buscan personas que estén o cercanas al gobierno o que logren consensos y puedan hablar con los distintos bloques. Representante de la Cámara de Diputados, que es el que más nos compete a nosotros, y por qué estamos contando aquí en la Cámara de Diputados un proyecto a nivel nacional. Bueno, porque la Cámara de Diputados es gran protagonista de este Pacto de Mayo y también de la designación de sus integrantes. Bueno, Cristian Ritondo, en representación de los diputados, va a estar encargándose de esas reuniones como consejero. Y después tenemos, por ejemplo, a Gerardo Martínez, de las organizaciones sindicales de tercer grado, y a Martín Rapalini, de las entidades gremiales empresariales. Estos son los 5 consejeros que han sido elegidos. Lo único que faltaría designar es quién va a estar a cargo de esas reuniones por parte del Poder Ejecutivo. Ah, ¿no es Guillermo Franco? Guillermo Franco es quien ya firmó el decreto. Ajá, pero pensé que se entiende que pueda estar oficialmente... O puede ser otra persona. Puede ser otra persona. Pensé que Entiendo que va a ser Guillermo Franco, pero oficialmente todavía no se ha designado. Y otro punto importante. Quienes fueron designados van a hacer esta tarea, al igual que los secretarios de este Consejo de Mayo, van a ser ad honorem.
Claro, sí. Está bueno aclararlo también. Está bien aclararlo. Y tienen que sesionar, tienen que reunirse cada un determinado periodo de tiempo. Sí, en realidad lo que tiene que hacer el Consejo de Mayo es tener reuniones que van a ser obviamente privadas. Porque obviamente... Y porque estamos hablando de que más allá de que haya representantes de entidades públicas como es la Cámara de Diputados, como son los gobernadores y demás, esto es una mera formalidad después de un pacto que se firmó a través de un DNU. Ok. Entiendo que tiene que uno ser de imagina manera que se van a privada. reunir para avanzar a ver con qué proyectos de ley, qué iniciativas interesan, escuchando también al sector gremial y empresarial. No tengo por lo menos el dato, la información, Meli, de que se vaya a transmitir la reunión Claro, no es como una comisión. No, Claro. sí, me imagino. Un consejo. Sí, Un pero bueno, consejo como de son Mayo. temas que en definitiva reúnen todos los intereses para Sí, poder... Entiendo que la idea es de que ellos impulsen. Después se difunda Exacto. Eso sí, después se va a difundir, Claro. imagino, pero lo que dice Gonza. Claro, me da la impresión de que va a tener algo muy similar, de mayor carácter, obviamente de importancia, a lo que fueron en algún momento las reuniones de los lunes que se tenía, por ejemplo, en Casa de Gobierno, con diferentes representantes de bloques, pero con un carácter obviamente mucho más importante. ¿Qué memoria que tenés? Y bueno, pero en algún momento, ¿se acuerdan que fueron designados representantes de bloques, secretarios de la Cámara de Diputados, del las Senado? temáticas eran variadas. Eran muy variadas. Sí. Y también eran variados los integrantes del Poder Ejecutivo que participaban. Los que desfilaban por esas reuniones, claro, totalmente. Bueno, en este caso obviamente es diferente porque estamos hablando de que es una iniciativa a través de un DNU, que crea un consejo como en este caso, pero entiendo hasta el momento que las reuniones van a ser privadas. Sí, yo entiendo lo mismo. La idea es que cada uno vaya, se reúna en representación ya sea los gobernadores, senadores, diputados, lo que fuere, y traten de impulsar iniciativas. Pero sí, es lo que vos decís, no es una comisión como acá en diputados que se transmite. Claro, exactamente. Claro, exacto. Bueno, está bien, perfecto. Ahí por lo menos ya sabemos... Un datito no de color, de contexto, y es que justo esto se conoce días después de la reunión que tuvieron los gobernadores en el CFI, que ahí pidieron justamente una audiencia con el presidente Javier Milei. Así que por ahí esta sea una instancia para poder, no sé, de alguna manera empezar a mantener algún vínculo. Ese intercambio más activo y aparte exacto. porque se vienen decisiones que les interesan especialmente a las provincias, ¿no? Totalmente. Y a los empresarios y a los gremios, digo, Ni hablar. iniciativas acá, se habla de la reforma laboral, la reforma impositiva y demás. Y la previsional que va a acarrear Totalmente. una laboral, sin dudas. Bueno, y también me da la impresión, a ver, este pacto de mayo se firmó en Tucumán. Sí. Obviamente, Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, estuvo presente, firmó. Fue uno de los primeros que apoyó al gobierno nacional también a la hora de adherirse a este nuevo régimen del impuesto a las ganancias, con este proyecto del cual le preguntamos recién a Fernando Carvajal sobre el hecho de quitar los dólares del colchón, que es básicamente bancarizar los activos, que se entiende pasaron en algún momento de ser activos en blanco a ser activos en negro, porque la gente antes compraba capaz que dólares de otra manera y no a través del home banking como es ahora con la quita del cepo. Pero ahora también yo me pregunto, por esto que decíamos, ¿no? El pacto se firmó el 9 de julio del año pasado. Sigue habiendo apoyo de muchos gobernadores, sigue habiendo mucho apoyo, pero, por ejemplo, algunos gestos como el del otro día del grupo de los 3 diputados de Independencia votando el proyecto que modifica el régimen previsional con el aumento para los jubilados, uno pensaba que tal vez no iban a votar a favor. Por eso digo, no quiere decir que no haya apoyo para el presidente de la Nación, Javier Milei. Digo que, bueno, después hay que ver si en todos los puntos y en todas las iniciativas haya acuerdo de todos los gobernadores. Va a ser un tema muy, por lo menos, interesante para analizar cuando se reúnan todos los gobernadores y tengan que ponerse a charlar, che, ¿te parece esta iniciativa? Y a mí no, a mí sí. Bueno. Un espacio de intercambio. Muy interesante. Bueno, sí, tal cual. Debo, hablemos del proyecto, ahora sí, del diputado Chumpitaz, que tiene que ver con el tema de, cómo avanzar en caso de que alguien quiera atentar contra un miembro de la fuerza, ¿no? Claro. Bueno, exactamente, es una iniciativa, recordemos, de este diputado que hasta hace muy poquito tiempo formaba parte del Bloque Pro. Ahora es Exactamente, armó su propio bloque con una
coprovincia. Pero se llama Libertad. Sí, algo. ahí te digo bien el nombre, pero que yo con los nombres de los Sí, blogs. Chumpitaz que Futuro Libertad, gracias. Sí, Chumpitaz que viene de presentar varias iniciativas, Exactamente. varias, entre Bueno, ellas... el derecho de admisión a las marchas quería también, ¿te Bueno, acordás? que hablábamos que era un proyecto muy ambicioso y muy complicado. Y sí. Muy complicado. Inaplicable. Y más que nada por el hecho de que hablábamos, ¿cómo haces para controlar en una marcha que tenés que poner Bueno, 4 cordones policiales espera, a la redonda? Ahora le empiezo a dar la derecha a Chumpitaz porque por cómo se están armando, por lo menos los protocolos que vemos en la plaza los días miércoles, ahí vos tenés claramente, podrías claramente identificar a los que quedan dentro de determinados sectores de vallas. O sea, por cómo han rediseñado, ajustado. Hubo una información de que los servicios de inteligencia tenían el dato de personas que podían infiltrarse los miércoles, que podían tomar el Congreso. También se habló de esta posibilidad de que entraran y tomaran el Congreso. Bueno, por eso es la manera por la cual se dispuso una manera distinta el vallado. Y vos ahora me parece que si quisieras aplicar, yo no sé si estrictamente un derecho de admisión, pero si vos querés poner un espacio muy reducido para controlar quién va entrando a esos primeros anillos de vallado, me parece que podés. Hoy me parece que podés. Molinete. Es difícil. Claro, es lo que hablábamos. Ahora, yo te digo una cosa. Varios. Tenemos casi un compromiso con el diputado Chumpitaz hablando en serio, porque habíamos quedado en esto de que hable también, hablando de estas iniciativas que fue presentando, sería interesante que él pueda explicar con cuestiones técnicas. ¿Cómo se aplicaría? Que él entiende mucho más de seguridad que nosotros, obviamente. Vos dijiste que él había sido custodio privado. La chiqui. Había contado Débora. Sí, Ah, sí, vos sí. él tenía una empresa de ¿viste? seguridad, de custodia, qué sé yo, y él había sido custodio. O sea, es una persona especializada en Claro, seguridad. en materia de Por eso seguridad yo creo sabe. que, yo creo que no. Por no. eso, algún fundamento, alguna Sí, manera de plasmar eso que está diciendo tiene que haber. Sí. Pero en el corto tiempo atrás también era muy interesante hablar con él por esta presentación. Me parece que también otro proyecto bastante ambicioso, pero que tal vez hoy suena extraño y en unos años no tanto, que era la creación, además de formalizar un poco más legislativamente hablando para las leyes, lo que implica la inteligencia artificial y su utilización con la creación de un ministerio de la inteligencia artificial. Sí. Son varias las iniciativas que estaría bueno hablarlo con él. Sí, ahí va liderando el ranking con Gerardo Milman y con Oscar Agos Carreño, que son los diputados que más iniciativas presentan. Y en sí, Cintia. Sí, porque ella tiene una conversación razón. aparte. ¿Viste? Yo ya tengo mi ranking. Yo lo tengo Chumpitaz, Milman y Oscar Agos Carreño. De proyectos. De los diputados que más proyectos presentan. Y el otro que siempre tiene ese ranking es nuestro amigo José Di Mauro. Claro, pero en el ranking ¿entran firmantes o cofirmantes también? Oh, pero vos también te ponés el primero. muy detallista. Los otros adhieren, viste, bueno, le ponés la firma. Pero en este caso lo que busca, te lo cuento así rapidito, es crear una nueva figura penal, que es el delito de disparo contra el personal de fuerzas de seguridad. Si vos le disparás a un policía, lo mates o no lo mates, prisión perpetua. Eso es lo que plantea básicamente Chumpitaz a partir de su proyecto de ley. Ok. A cualquier miembro integrante de cualquier fuerza de seguridad de la Argentina se le aplicaría la prisión perpetua. Sí, estoy pensando en el contexto. Piense. No, estoy pensando en el contexto porque obviamente para los delincuentes, igual esto para mí más tiene que ver seguramente como una herramienta más en contra de, por ejemplo, el crimen organizado o el narcocrimen. Pero para los delincuentes, atentar contra un policía es un trofeo. Es un trofeo. Entonces debe ser que... viste, a veces no hay ni siquiera una intención. No todos, pero algunos tienen tal vez esa ambición. Claro, porque a veces no es solamente que, justo se cruzó con que la víctima de un delito era un policía vestido de civil y reaccionó y se produce un tiroteo y no sé qué. No, es que cuando el delincuente detecta que hay un policía que por ahí está esperando un colectivo, o hay un policía que está volviendo a la casa, un policía de civil o qué sé yo, como el delincuente tiene, entre comillas, lo que voy a decir, cierto entrenamiento para identificar ese policía, a veces por el corte de pelo, a veces por la manera de estar parado, etcétera, etcétera. Bueno, atenta contra la vida
incluso para tratar de robarle el chaleco o tratar de robarle el arma, pero porque en la jerga de la delincuencia matar a un policía es un trofeo. Y debe haber una preocupación creciente por esta cuestión de ponerlos... Igual, al mismo tiempo pienso, para que un policía pueda utilizar su arma profesional y legal... ¿Cómo ilegal? No, legal. Perdón, claro, profesional y legal. Separado, sí, exactamente, sí, está muy bien la legal. aclaración, Meli. Debe utilizarla si es que hay una reacción por parte del delincuente. No es que puede usarla a libre albedrío. No, pero no necesariamente. También si un policía está de civil, vamos a suponer, caso Chocobar. Por eso, claro. El primero trata de mediar en un hecho anterior donde él no fue protagonista. Después ya sí, él es el protagonista de ese hecho. Pero si el policía justo pasa por un lugar y ve una situación, él es un funcionario público, tiene que reaccionar y tiene que estar al servicio de la ciudadanía y tiene que ponerla a resguardo. Lo que después es cuestionable o reprochable es que para que saque el arma tiene que ser una hipótesis de máximo atentado contra su vida o contra la de terceros, ¿no? Como que Exacto. eso que decís vos. O sea, si enseguida ablanda el arma, eso genera una reacción por parte del delincuente que puede poner en peligro la vida del policía o de terceros que pasen por el lugar. Se supone que el policía debe tener otros recursos antes de exhibir su arma. Incluso tiene que dar primero la voz de alto, tiene que, no sé, tratar de retener a ese delincuente de alguna otra manera. Pero son siempre cuestiones de segundos, fracciones de segundos que, se investigan para casos de abuso de autoridad, sobre todo. También habrá que ver, obviamente, que esto ya es desasnar el proyecto bien profundamente, si tiene algún artículo, alguna parte del texto donde hable de el estado en el que se encuentra ese delincuente. Pero ¿cómo te das Porque cuenta si está del estado bajo en de el los que efectos de la... Sí, es comprobable. pero es comprobable después. Pero en el digo, momento... ¿aplica igual? No sé, yo me acuerdo del caso de unos delincuentes que se pusieron como adelante del auto, creo que apuntando o como no permitiendo que pase un auto donde había un policía y eso abrió un tiroteo. Y parecía que los pibes estaban, cuando digo los pibes, digo los delincuentes estaban intoxicados. Parecía, pero ¿cómo sabe el policía en esa situación que creo el que otro... él dice que puede funcionar no como agravante, sino como atenuante que... Claro, para no saber pasa. si la prisión perpetua también aplica en el caso de que esté bajo los efectos de algún estupefaciente, por ejemplo. Es que eso para mí es recontrainterpretativo. Para mí después, viste, como muchas veces te dicen, no, pero tal persona hizo tal cosa porque estaba totalmente intoxicado. Y a veces eso puede ser para un juez un atenuante porque no puede alcanzar a darse cuenta de lo que está provocando, o al revés. Al revés, un agravante. Que suele suceder, entiendo, en muchos de los casos, ¿no? Sí, no sé. Igual, en este caso es al revés. Sería que si un delincuente atenta contra la vida de un policía... Sí, la pena para es... la vida de una fuerza de seguridad, pues un gendarme, lo que fuere. Claro. Exactamente, en esos casos se le aplica la prisión perpetua. Ok, está bien. Hay que ver cuáles son las... Si es lo que dice Gonza, que por ahí se especifique, pero eso no sé. No, por eso decía, ya es un Habría que análisis ver más, eso, pero Sí. parte del análisis, que claro. se plantee ese tema. Y también estadísticamente, ¿no? Cómo está armado este proyecto de ley. ¿Cuántas vidas de policías se pierden? No olvidemos que Chumpitaz es de la provincia de Santa Fe, puntualmente Claro, Rosario. por eso te decía yo que lo veo más vinculado en una herramienta más para desafectar el crecimiento del narcocrimen. Exacto, va por ahí. Para mí sí. Gracias, Debbie. Obviamente lo vamos a profundizar. Gracias, Teven Gonza. Un placer, Nos sacamos Meli. de encima el viernes. Nos vemos el lunes a la misma hora acá por DTV y ya llega el equipo. No está, ¿no, Mauri, hoy? ¿Seguís Hoy, vos? la primera media hora no te la pierdas. Muy bien. Hay una conducción de lujo. Bueno, quédense entonces, más que nunca. Que tengan lindo fin de chau.